Hola a todos, sean bienvenidos al último tema de esta serie sobre divorcio y recasamiento. Hoy vamos a entender el llamado de Dios de ser reparadores en la brecha creada por el hombre en la institución del matrimonio. Y para empezar el tema de hoy, me gustaría, empezar por contarles una historia. En la antigüedad, quando um povoamento humano de tamanho significativo era estabelecido em um local e se iniciava o comércio, começando então por haver alguma riqueza econômica, esse assentamento se volvia susceptível ao saqueo e roubo dos pueblos vecinos. E então, uma das primeiras coisas que se hacía quando uma cidade começava a estabelecer-se economicamente era construir então uma muralha que fosse alta e bem ancha alrededor desta cidade. E uma vez que esta muralha estava em lugar e a cidade estava agora segura, só eram necessários um número relativamente pequeno de soldados para hacer então a guardia sobre a muralha e combatir então qualquer inimigo ou qualquer ataque do inimigo. Assim que, antes que esta muralha fosse levantada, cada pessoa que tinha que ser um guerreiro. E a maior parte do seu tempo e energia eram consumidos por la constante preocupação de um ataque inimigo. Pero quando uma muralha de qualidade estava finalmente concluída, então agora poucos eram os inimigos que ousavam aproximar-se, já que era muito mais fácil atacar um assentamento sem muralhas que uno que, lógicamente, estuviera amurallado. Pero depois de que algumas gerações vivieron entonces dentro da cidade amurallada, e por ser então poucos os inimigos que tentaram entrar dentro da cidade, e os que intentaram não tiveram êxito, então muitos dos habitantes agora nem sequer entendiam por que as muralhas haviam sido levantadas, por que elas haviam sido erigidas. Supongamos agora que um pescador que vivia dentro desta cidade com muralhas descobre acidentalmente que os maiores peces solo podiam ser pescados em um rio cercano e isto durante a noite. Pero, sin embargo, os portões da cidade cerravam ao anochecer. Pero como este hombre vive ao lado da muralha da cidade, então ele decide hacer um pequeno hueco em la muralha, donde puede entrar e salir da cidade durante a noite. Ele não crê que a cidade venha a estar realmente em peligro, solo por esta pequena brecha. E durante muito tempo, ele não levanta sospechas. Hasta que uma noite, um de seus amigos lhe pergunta: como é que consigues pescar peces tão grandes? E então esse homem agora comparte seu segredo com o amigo, que também hace um hueco, uma rotura na muralha. Isto cerca de sua casa. E então agora podemos imaginar o resto da história. A informação vai de boca em boca, hasta que todos os que vivem cerca da muralha têm então agora um pequeno orifício, um pequeno hueco, onde podem entrar e sair quando assim o desejarem. E isto acaba por ser bastante conveniente para alguns habitantes, já que ao entrar e sair quando o desejam, estão realizando mais atividades e ganhando mais plata que antes ganhavam, que anteriormente. Pero quando os inimigos descobrem esta situação, começam a entrar por las brechas da muralha e a assaltar a cidade. E agora, nestas circunstâncias, cada cidadão se transforma novamente em um guerreiro. Os niños já não podem jogar solos ao aire livre. E agora cada pequena tarefa se transforma em uma ameaça à vida. É peligroso recorrer à cidade, ir a comprar pão ou descansar na entrada da casa. E tudo isto devido aos ladrões que se metieron na cidade. A vida dos habitantes é agora consumida por la preocupação sobre a segurança de seus familiares e hogares, em vez de cumprir com o propósito e o chamado de suas vidas. Supongamos agora que o Conselho Municipal dessa cidade decide reparar as roturas, as brechas que se lhe hicieron à muralha da cidade. Os nietos do primeiro pescador, que abriu o agujero principal, ou inicial, agora são os dueños de um negócio de pesca que emprega mais de 100 pessoas, e elas dependem desta pesca noturna. Quando o Conselho Municipal anuncia que esta reparação vai impedir que continuem pescando como lo hacían anteriormente,
Bueno, entonces ese grupo de más de 100 familias se escandaliza y protestan contra esta situación. Y ese es el problema de la reparación. Es siempre muy difícil para las generaciones acostumbradas a los huecos, a las roturas, porque son obligados a elegir entre el beneficio propio, a corto plazo, o entre el beneficio de una ciudad entera y de las generaciones futuras. Pero el Señor ya había dicho anteriormente: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos que estaban destruidos, de generación en generación, y serás llamado reparador de brechas y restaurador de sendas para habitar. Estos son textos utilizados generalmente con entusiasmo y con mucho ánimo por los reformadores. Tener la honra de ser llamado por Dios para reparar lo que se ha destruido, ser reparador de brechas espirituales y caminar por las sendas antiguas doctrinales, llena de alegría a cualquier cristiano por poder participar en esta grandiosa obra. Pero al mismo tiempo surgen algunas preguntas. Si somos reparadores de brechas, ¿de qué brechas estamos hablando? ¿Y cuándo se produjeron estas brechas? Para responder a estas preguntas, nosotros tenemos que, en primer lugar, comprender de qué brechas y de qué sendas estamos hablando. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Claramente, las que fueron dadas por Dios en el principio, en el Edén. Essas são as sendas antiguas, que nós somos amonestados a seguir. Por lo tanto, se somos chamados a reparar brechas, a que brechas se está referindo o texto bíblico? Lógicamente, a las brechas efectuadas por el ser humano, a lo que Dios estableció en el inicio, en el Edén. Por lo tanto, las brechas que somos llamados a reparar son la ley de Dios, el sábado como recordatorio de la creación, la alimentación y también el matrimonio. Eso es lo que somos llamados a reparar. Y fíjense bien en lo que dijo Ellen White en cuanto a esto. El matrimonio fue constituido por Dios como una ordenanza divina en la creación. La institución del matrimonio fue establecida en el Edén. El sábado del cuarto mandamiento también fue instituido en el Edén, cuando se pusieron los fundamentos del mundo, cuando las estrellas del alba alababan a Dios y se regocijaban los hijos de Dios. Por eso, dejemos que la institución del matrimonio, establecida por Dios, sea mantenida tan firme como el sábado del cuarto mandamiento. La mayoría de nosotros somos acérrimos defensores del sábado como día del Señor. Parece incluso que a veces solo nos centramos en el sábado, o que le damos más valor, más importancia que a las otras instituciones establecidas por Dios. Por eso es que ese texto de Ellen White es bastante revelador. Ella afirma que la institución del matrimonio establecida por Dios sea mantenida tan firme como el sábado del cuarto mandamiento. Es importante reparar la brecha que el mundo le hizo al memorial de la creación, al sábado. Pero isso não retira a importância da reparação que deve efetuar-se em la brecha que também foi hecha em la instituição del matrimônio. Ambos ocupam uma posição duradeira delante de Deus. El matrimônio foi incluso estabelecido antes que el sábado. E duradeira significa permanente, vitalícia. E a reparação da brecha que lhe hicieron ao matrimônio consiste em restabelecer el casamento a su condición inicial, en la que existía solo un hombre y una mujer, sin divorcio y sin nuevo casamiento. Eso es lo que somos llamados a reparar. La hermana White fue clara cuando afirmó: en el principio Dios dio a Adán una sola esposa para manifestarle cuál era su plan. Y el plan divino, la norma de Dios es un hombre y una mujer. Esse é o que necessita ser restaurado, porque se perdeu ao largo da história. Assim que devemos levantar bem alto o estandarte da lei do matrimônio,
y aceptar la norma de Dios de un casamiento vitalicio entre únicamente un hombre y una mujer, sin acrescentar posteriormente otro elemento externo a esta una sola carne. Entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas para la gloria de Dios y en beneficio de la humanidad, el matrimonio y el sábado. Al unir Dios y matrimonio las manos de la santa pareja, diciendo, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, dictó la ley del matrimonio para todos los hijos de Adán hasta el fin del tiempo. Lo que el mismo Padre Eterno había considerado bueno, era la ley que reportaba la más elevada bendición y progreso para los hombres. La hermana White resalta que el sábado y el matrimonio son instituciones gemelas que tienen el mismo valor para Dios, la misma importancia. No podemos ni debemos dar únicamente valor al sábado y al mismo tiempo rechazar el matrimonio tal como fue instituido por Dios. Sería una grave contradicción y una ofensa grave al Criador. Al celebrar el primer matrimonio entre Adán y Eva, dice el texto que Dios dictó la ley del matrimonio para todos los hijos de Adán hasta el fin del tiempo. Ambos serían una sola carne, sin otra opción, sin un hombre o una mujer suplente si las cosas no funcionasen. Y esto hasta el fin del tiempo, no hasta cuando el hombre quisiera. Por eso Dios llamó reparadores para reparar las brechas hechas por el ser humano a lo que Dios estableció en el principio. Así que todo tiene que ser restaurado a su condición original, incluyendo el matrimonio vitalicio. Un hombre y una mujer, una sola carne. Y eso se torna aún más claro cuando nosotros leemos el siguiente texto. En el tiempo del fin ha de ser restaurada toda institución divina. Quando Ellen White escreve que há de ser restaurada toda instituição divina, o matrimônio estava incluído, logicamente. Pero como vimos anteriormente, e no início do Adventismo, o recasamento era aprobado. A parte inocente podia volver a casar-se novamente. Exatamente como lo defendia também todo o mundo protestante desde o século XVI. E como todavia, na atualidade, sigue sendo aceptado por la Iglesia Adventista del Sétimo Día. Pero sendo assim, será que podemos afirmar que naquele tempo, quando Ellen White escreveu esse texto, o matrimônio foi restaurado? Claro que não, porque os pioneiros adventistas tinham as mesmas crenças que os demais protestantes. E desde que já existiam desde o século XVI, desde que Erasmo de Rotterdam introdujo durante a Reforma Protestante sua excepção, tal como vimos em tema anterior. Assim que não se deu a restauração porque tudo continua igual. Não houve cambio. Para existir uma restauração, teria logicamente que haver alguma mudança. Assim que se hoje defendemos o novo casamento da parte inocente, não podemos afirmar que o matrimônio foi restaurado, já que continua exatamente igual. Estaríamos mantendo a mesma posição defendida em el século XVI por Erasmo de Rotterdam e demais reformadores. Pero Ellen White afirmou que en el tiempo del fin ha de ser restaurada toda instituição divina. E esse é o tempo em qual vivimos agora, el fim. É neste momento que toda instituição divina deve ser restaurada. E para isso, temos que distanciar-nos da ideologia protestante do século XVI e buscar um ideal muito mais perfeito, o ideal divino manifestado en el Edén, um homem e uma mulher, sem divórcio e sem recasamento. E uma das señales do tempo del fim, que nos diu o Senhor, seria que nossa sociedade alcançaria um estado de corrupção igual ao de los dias antes del diluvio. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y con respecto a esto, la hermana White comenta lo siguiente: ¿qué es la relación matrimonial hoy? ¿No está pervertida y manchada, así como en los días de Noé? En los periódicos podemos leer sobre divórcio tras divórcio. Este es el matrimonio que Cristo habla cuando dice que
antes del diluvio, se casavam e se davam em casamento. Como em los dias de Noé, está aumentando a maldade em todas suas formas. O divórcio e matrimônio estão à ordem del dia. Em um tempo como o presente, os que procuram guardar os mandamentos de Deus deveriam buscar lugares apartados, lejos de las ciudades. E quando vamos a Lucas 16:16, podemos ver o início desta obra reformadora no matrimônio, que infelizmente não foi aceptado por la maioria dos cristianos. O texto diz: La lei e os profetas eram hasta Juan. Agora, e por que hasta Juan? Porque Jesus disse que Juan vendría a restaurar todas as coisas. Respondiendo, ele les dijo: Elías a la verdad vendrá primeiro e restaurará todas as coisas. Assim que essa é a frase clave: restaurará todas as coisas. E quem é esse Elías? De quem está falando Jesus? De Juan el Bautista. No versículo 3, Jesus disse: Pero eu os digo que Elías já vino. E se você lê Lucas capítulo 1, del 13 ao 17, pode comprovar que este Elías é em realidade Juan el Bautista, quem iba a restaurar todas as coisas. Pero ¿y que restaurou Juan el Bautista? Restaurou o vegetarianismo através de sua alimentação, pero também restaurou o casamento vitalício. Porque Juan dizia a Herodes: não te es lícito tener a mulher de tu hermano. E por que le dizia Juan a Herodes que não lhe era lícito possuir a esposa de seu hermano? Porque era adultério. Ele se havia casado com a mulher de seu irmão Felipe. E isso não podia ser aceitado por Deus. Nosso mensagem deve ser tão direto como era o de Juan. Ele censurou a los reis por sua iniquidade, condenou o adultério de Herodes, a pesar de que sua vida corria peligro. A verdade não emudeció em seus lábios. E a obra que levamos a cabo nesta época deve ser igualmente fiel. E nesses dias finais também deve levar-se a cabo uma obra como a de Juan el Bautista, e deve predicar sua mensagem como el suyo. E qual foi um dos aspectos de sua mensagem, como vimos no texto anterior? Condenar o adultério. Isso também lo devemos fazer nessa altura. O Senhor ha estado dando mensagens a seu povo mediante os instrumentos que Ele ha escogido. E quer que todos prestem atenção a las amonestaciones e las advertencias que envia. Juan el Bautista salió con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor y para hacer volver el pueblo a la sabiduría de los justos. Él fue un representante de los que viven en estos últimos días, a quienes Dios ha confiado verdades sagradas para presentar delante del pueblo con el propósito de preparar el camino para la segunda aparición de Cristo. Juan era un reformador. Así que, como Juan, Dios tendrá un pueblo que reparará las brechas efectuadas en la ley del casamiento dejadas por las sucesivas generaciones durante siglos. E será chamado reparador de brechas e restaurador de sendas para habitar. O profeta descreve assim a um povo que em tempos de apartamento general da verdade e da justiça procura restabelecer os princípios que são o fundamento do reino de Deus. Repara uma brecha que foi hecha na lei de Deus, ou seja, o muro que puso ele em derredor de seus escogidos para protegerlos e para que, em la obediência a seus preceptos de justiça, verdade e pureza, hallasse uma salvaguardia perpétua. O pueblo de Deus tem uma obra especial que fazer para reparar a brecha que ha sido aberta em sua lei. Aqui matrimônio incluído, claro, meus irmãos. E quando mais nos acercamos ao fim, mais urgente se vuelve esta obra. Assim que, se pretendemos ser reparadores de brechas del tempo del fim, então nós temos que, tal como Juan el Bautista, condenar o divórcio e o recasamento. E nesta época, justamente antes da segunda venida de Cristo em las nubes del cielo, devemos efetuar uma obra como a de Juan. Deus chama homens para preparar um pueblo, para manter-se fieles, tal como usou um homem no deserto para comover uma nação. E dentro de pouco tempo, Deus usará um fiel remanente
para comover ao mundo inteiro. Y si deseamos ser contados en el pequeño grupo de fieles, la experiencia de Juan tiene que ser la nuestra también. Nuestro mensaje debe ser tan directo como el de Juan. Él reprendió a los reyes por su iniquidad. Y el texto dice que Juan reprendió a los reyes por su iniquidad. Esta es una clara referencia al adulterio de Herodes. Y Ellen White dice que nuestro mensaje debe ser tan directo como el de Juan. O sea, debemos rechazar cualquier tipo de relación matrimonial como la de Herodes, quien estando divorciado se casó con otra mujer. Y en esta época de apostasía casi universal, Dios llama a sus mensajeros para que proclamen su ley en el espíritu y poder de Elías. Y también el mayor reformador de todos, Jesucristo, considerado un revolucionario por muchos, también él vino al mundo con el deseo de restaurar el matrimonio. Cristo no vino para destruir esa institución, sino para devolverle su santidad y elevación originales. ¿Y cómo era la santidad y elevación original del matrimonio en el Edén? Un hombre y una mujer, nada más que eso. Vino para restaurar la imagen moral de Dios y en el hombre. Pero Satanás se ha intrometido con mucho éxito en los casamientos, destruyendo innumerables hogares y familias, inclusivamente cristianas. Y a medida que nos aproximamos del tiempo del fin, Satanás va lanzando sobre las parejas varias trampas, con todo su poder, para entonces conseguir llevar a la mayor cantidad de gente a la desobediencia de los preceptos divinos. No podemos fallar viendo que el fin del mundo vendrá brevemente. Satanás está trabajando en la mente de hombres y mujeres, y muchos parecen llenos de un deseo de entretenimiento y excitación. Así como en los días de Noé, todo tipo de maldad aumentará. Divorcio y casamiento están a la orden del día. Es curioso cómo Ellen White asocia el divorcio y nuevo casamiento a Satanás en ese texto. Ella dice que Satanás está trabajando en la mente de las personas a través de muchas trampas para que entonces hayan divorcios y recasamientos. Este es el plan de Satanás, destruir familias. Y esto porque él sabe que al destruir familias está a destruir individuos, pero también a la sociedad y a la iglesia, pues la familia es la base de todo. Pero vamos a considerar ahora otro punto. Con respecto a los sacerdotes, ¿cuál fue la orden dada por Dios a Moisés sobre un posible casamiento entre un sacerdote y una mujer repudiada o divorciada? ¿Podría un sacerdote casarse con una mujer divorciada? Vamos ver. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijo de Aarón, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Era explícitamente prohibido para los sacerdotes unirse en matrimonio con una mujer divorciada. Ellos habían sido separados para una obra especial. Y para realizar esta obra, ellos no podían mancharse al casarse con una mujer divorciada. Ahora, lo interesante es cuando nosotros comparamos ese texto con el de 1 de Pedro, capítulo 12, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirável. ¡Qué texto tan revelador! Fuimos llamados de las tinieblas, de Babilonia, de Egipto, del mundo, para que regresemos al Edén. Todos nosotros, los que aceptamos a Cristo y que formamos su iglesia verdadera, somos considerados sacerdotes. Somos el real sacerdocio. Y siendo ahora considerados sacerdotes, y tal como los sacerdotes del Antiguo Testamento, también fuimos separados para realizar una obra especial. Por lo tanto, si queremos ser aceptados por Dios y estar aptos para terminar esta obra, tenemos que seguir también una orden muy específica que fue dada a los sacerdotes. No podremos tomar, tal como nos dice el texto, mujer repudiada de su marido.
¿Y por qué? Porque somos santos a nuestro Dios. E existem na Bíblia vários textos que nos indicam como deveriam proceder os que trabalham em la casa del Senhor. E sobre este ponto, então, vamos a ler alguns textos. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Así que, queridos hermanos, Dios está llamando a su pueblo en esta generación para ser aquellos que reparan las brechas hechas a las murallas que son su ley. Somos llamados a reparar los huecos en las murallas y restaurar las sendas antiguas de Dios. Si hay un aspecto de la sociedad en que esto es aplicable, es el hogar y su base, o sea, el casamiento. El divorcio y el recasamiento son aquella brecha que un día alguien inventó para de forma incorrecta facilitar la solución de los constantes conflictos del casamiento. Es la salida más fácil en la resolución de problemas matrimoniales. Y muchas generaciones pasaron desde que comenzó a usarse la salida más fácil. Essa brecha en la muralla. Já passou tanto tempo desde que essa brecha foi hecha que agora as novas gerações já nem sequer se perguntam se isto é correto ou não. Simplesmente praticam o que foi estabelecido há muito tempo atrás. Líderes religiosos, pastores, professores, consejeros, escritores, legisladores, estadistas, todos eles creem que é inconveniente rever se a brecha que se volvió imensa en el cristianismo es genuina o no. El divorcio y el recasamiento se volvieron banales y usuales. Y aunque mucho se habla sobre los efectos devastadores en la sociedad, pocos tienen la osadía de confrontar todo esto con la palabra de Dios. Y la brecha es tan profunda que la gran mayoría de los estudiosos que abordan este tema afirman que, aunque el casamiento sin divorcio sea el ideal divino, Dios entiende que ese ideal no es posible y por eso dejó la brecha llamada divorcio, para que exista entonces un nuevo casamiento. Pero ¿será que ese es en realidad el Dios que servimos? Un Creador que afirma que todo era bueno cuando acabó su obra, pero que después la adapta a las prácticas paganas y la establece como algo habitual? ¿Será que el Dios del cristianismo es mutable y dependiente de circunstancias humanas? Sus principios, leyes y normas son adaptables a las sociedades y a las culturas? ¿O será que el divorcio y el recasamiento son una peligrosa brecha en la muralla de protección que Dios dejó para que su pueblo estuviera salvo de los ataques mortales del enemigo? Queridos hermanos, el propósito de Dios nunca fue la creación de nuevas familias con la extinción del primer casamiento debido a un pecado practicado por uno de los dos cónyuges. La transgresión de la ley de Dios no anula la propia ley. Infelizmente, la verdadera observancia de la sana doctrina del casamiento vitalicio fue olvidada por la humanidad. Pero en estos últimos días, el mensaje del séptimo mandamiento será restaurado por aquellos que están reparando la muralla de Dios. Por aquellos que están levantando bien alto el estandarte de la ley de Dios, cuyo objetivo es volver a la iglesia pura y santa. Por lo tanto, así como Juan el Bautista, cada uno de nosotros es llamado a restaurar toda institución divina. Así que deberíamos hacernos las siguientes preguntas, mis hermanos. ¿Soy un reparador de brechas, sí o no? ¿Soy un reformador que pretendo andar por las sendas antiguas, sí o no? ¿Me deseo restaurar todas las instituciones divinas establecidas en el Edén, sí o no? Y entre estas instituciones, deseo también reparar la institución del matrimonio, sí o no. Mi deseo es que seamos reparadores de brechas, mis hermanos,
Dios está contando con nosotros. Dios quer ter um povo santo, puro e fiel. E minha pergunta é esta: ¿quieres ser parte deste povo? Dios está llamando para hacer esta obra. Y oro para que pueda ser uno de los que tiene el anhelo de restaurar toda la institución divina, matrimonio incluido. Que Dios te bendiga y que su misericordia sea contigo, que te cubra y que te ayude en esta obra grandiosa que tenemos que hacer. Amén.